Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Decíamos, hay varios temas que hablar. Ayer el tema tenía que ver con la Sala Cuna Universal y hay muchas miradas que conocer al respecto. Por ejemplo, la de los empresarios. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC. Susana, bienvenida a Radio Pauta, a Primera Pauta. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. A ver, el mundo empresarial ha reaccionado yo diría que sí, que contento es la palabra, ¿no? De que una discusión tan larga como ha sido Sala Cuna Universal, trabada fundamentalmente por el tema de cómo se financiaba, pero con un acuerdo transversal de que esto se requiere sí o sí para poder estimular la salida de las mujeres al mundo laboral, pareciera ser que está tomando forma. El gobierno ingresó indicaciones a este proyecto de Sala Cuna Universal. ¿Y cómo lo evalúa? En el sentido de si esta nueva propuesta baja un poco el temor, digamos, de que aumente el costo laboral de contratación de las mujeres. Bueno, sí, mira, a ver, primero yo quiero decir que este es el típica situación en que uno tiene un diagnóstico súper consensuado, súper compartido y sin embargo nos ha tomado 20 años ponernos de acuerdo. Y en ese sentido, concretar una propuesta que trata de tomar temas o medidas que ya habían sido relativamente trabajadas anteriormente y que se hace cargo de la realidad que por una parte es necesario darle más oportunidades a las mujeres de tener una mayor participación laboral, de poder desarrollarse en el mundo del trabajo, es clave, pero también lo es ser consciente de que tenemos una situación laboral que no es coyuntural, llevamos más de 3 años con altas tasas de desempleo que afecta particularmente a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes y en ese sentido había que buscar una fórmula que pudiera compatibilizar estos dos objetivos, ¿no? Aumentar la participación laboral pero no encarecer la contratación. En ese sentido es una fórmula que habiendo hecho bien los cálculos, ¿cierto?, de sostenibilidad, del seguro cesantía, etcétera, permite romper con esta barrera que era el famoso artículo 203 que inhibe la contratación de mujeres. Todos sabemos que como muchas otras leyes estaba bien intencionada, pero en su ejecución ha sido muy perjudicial para las mujeres y a la vez no seguir encareciendo un mercado laboral que ya en los últimos años ha tenido que soportar ciertos aumentos de salario mínimo por sobre la productividad, reducción de jornada, reforma previsional, que va a significar aumentos bien significativos en la contratación y eso hace temer que esta debilidad del mercado laboral sea un tema más estructural que coyuntural. Y en la evaluación del gran empresariado, es presidente de la CPC, esto hace un cambio en la perspectiva de que la contratación de mujeres es menos cara hoy día. Y la otra pregunta es, así como está la fórmula de financiamiento con una cotización de 0,35% compensada con ajuste al seguro de cesantía, ¿es sostenible como modelo en el tiempo? Bueno, efectivamente yo entiendo que todos esos cálculos están hechos. El seguro de cesantía es un fondo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo con la salvedad del periodo post-pandemia, ¿cierto? Pero siempre ha ido creciendo y por lo tanto va generando un excedente. Ese es el excedente que hoy día se está reconduciendo hacia el proyecto de ley de Sala Cuna, que hay que decir una cosa, el proyecto de ley de Sala Cuna, que nosotros siempre fuimos muy favorables a legislar en esta materia, sobre todo porque es un perjuicio para la contratación de mujeres en pequeñas empresas, que son las que llegadas a las 19 mujeres no van a subir a 20 porque les genera este costo de la Sala Cuna, ¿no? Pero en realidad lo que se está proponiendo hoy día es un proyecto que va más allá del proyecto original, que era un proyecto laboral, que lo que busca es aumentar la participación de las mujeres madres. Acá hay una gradualidad, pero al 4.º año se está involucrando no solo las mujeres madres, sino que incluso a hijos de padres que trabajan y mujeres que están en la casa haciendo labores del hogar. Por lo tanto, se escapa un poco de una política de Sala Cuna para la mujer trabajadora y pasa a ser en realidad una política de Estado que tiene más un cariz de educación primaria,
de oportunidades para los niños, sea que estos sean hijos de madres y padres que trabajan o no. Entonces, en ese sentido, es bastante razonable que se busque una forma de financiamiento que no esté completamente radicada, o sea, hoy día está radicada en el mercado laboral formal, digamos, pero que de alguna manera se busquen fondos que no aumenten el costo de contratación. ¿Ah? Bien, usted escucha a Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, conversando con Primera Pauta. Susana, ¿es para usted definitivamente una propuesta innovadora? Es decir, ¿está abordando una fórmula que antes no se había abordado? La oposición, decía ayer, propusieron más o menos lo mismo que hemos venido hablando siempre. Entonces me extraña eso, porque si antes de hablar lo mismo, ¿por qué no se aprobó? Y lo otro, si es que esto siente que le da garantías de no significar un costo extra para las empresas. ¿Por qué lo digo? Porque David Bravo, lo conversaba con el economista hace unas 3 semanas y él me decía, ojo, que el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, sumarles a la cuna ya no hace viable el atractivo, aumentar la contratación de personas, que es el gran problema que tenemos, ¿no? Claro, bueno, eso es un poco lo que están mostrando las cifras. A ver, déjame ir a la primera pregunta. Yo diría que la innovación es que se le ha ido sumando aspectos que han estado en la discusión. Y vuelvo a repetir, esto era un proyecto que en sus orígenes era un proyecto laboral que busca favorecer o facilitar, más que favorecer, facilitar el ingreso de mujeres madres al mercado laboral. Cuando tú lo vuelves universal, que es un poco lo que se está haciendo a lo largo de 4 años, deja de ser una política laboral. Pasa a ser una política más de educación primaria. Entonces yo diría que eso le da una perspectiva de sostenibilidad. O sea, le da una perspectiva de que tiene que haber un aporte del fisco en esto, porque es una política de Estado. Porque, claro, hasta ahora estaba este artículo 203, donde el empleador de alguna manera se hace cargo, y ha sido así durante los últimos 100 años, con ciertas modificaciones, lo cual hacía razonable legislar y mantener estos beneficios. Pero obviamente cuando tú amplías el universo pasa a ser una política con otras características. Entonces, en ese sentido yo diría que la ampliación del universo de beneficiarios es distinta. Se había discutido antes, pero ha ido modificándose en el proceso y el financiamiento también es distinto. Y la fórmula, como usted la ha escuchado, esta última, ¿le podríamos decir que suena sostenible y viable? Es decir, para que definitivamente en unas próximas semanas podamos tener un acuerdo que cuente con el apoyo del empresariado. Mira, yo creo que es viable y sostenible, que es lo más importante, que sea sostenible en el tiempo, que esto no a la larga no signifique que se va a financiar la educación primaria con un impuesto al trabajo, que es finalmente lo que uno quiere evitar. Y yo, para serles bien transparente, yo creo que dada la situación de natalidad que estamos viviendo, a la larga, o sea, ojalá este proyecto avance, se apruebe finalmente, nos hagamos cargo, insisto, sobre todo de las mujeres madres, pero a la larga es muy probable que como sociedad nos tengamos que cuestionar una acción en favor de la mayor natalidad. Porque hoy día la verdad es que lo que estamos viendo en nuestro país es una tasa de natalidad que es la más baja del mundo. ¿Y qué significaría, Susana, eso? Para poder entender el salto, ¿no? Tenemos a la cuna universal, nos ponemos un poco al día también respecto de otros países del mundo para poder hacer el estímulo y abrir la puerta del mercado laboral femenino, pero ¿qué significaría dar un paso más hacia la promoción de la natalidad? Que yo creo que cuando somos un país donde la densidad poblacional se está dando vuelta, hace 20 años atrás la gran masa poblacional eran menores de 30 años, hoy día es mayores de 30 años, y si tú lo proyectas a 30, 40 años más, esto se invierte completamente y vamos a estar, me incluyo ahí, en el segmento de adultos mayores mayoritariamente. Eso tiene múltiples repercusiones en las prestaciones sociales, o sea, esto tiene repercusiones en salud, en pensiones. Pero ¿cómo se podría estimular? Digo, desde la CPC están mirando esto, ¿cómo se podría estimular la Nosotros natalidad? no hemos hecho propuestas concretas, lo que sí, cuando nosotros presentamos motores para el crecimiento sostenible del país, que se lo presentamos a todas las candidaturas presidenciales el año pasado, abordamos el tema sala cuna, dijimos esto hay que legislar, hay que cambiar y sacar esta barrera a la contratación de las mujeres, pero en el tiempo vamos a tener que estar pensando, antes de que se
conocieran las últimas cifras de natalidad en políticas que incentiven la natalidad, Bien. porque si no, esta sociedad va a ir envejeciendo de forma muy acelerada. Usted escucha a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, conversando con Primera Pauta. Usted nos comentaba fuera de micrófono que había estado fuera de Chile hace unos días. Puede tener una percepción de una mirada distinta que se está teniendo del país. Y en base a eso, quería preguntarle cómo usted está viendo la propuesta que el gobierno quiere darle mucha celeridad, que es la mega reforma, tenerla lista en julio. Eso ha dicho. Primero, con la convicción que eso nos va a dar crecimiento y inversión en el mediano y largo plazo. ¿Ustedes tienen la convicción que lo que se ha redactado, lo que se está defendiendo, lo que se ha impulsado, va a lograr eso? A ver, yo creo que va en la línea correcta. Nosotros la verdad es que esperamos que esta sea una ley que se apruebe a la brevedad. Hay cierta urgencia en ello, lo cual no quiere decir que basta con esto, ¿no? Hay una serie de otras reformas que se están tramitando en el Congreso y que tienen que de alguna manera conversar con esta mega reforma, como se la ha llamado. Ahora, nosotros que de hecho nos toca participar en la discusión en el Congreso hoy día, ¿por qué lo vemos con buenos ojos? Primero, porque nosotros llevamos ya más de 2 años insistiendo en que Chile ha perdido competitividad tributaria. Si nos comparamos, por ejemplo, con la Unión, o sea, con la OECD, incluso con los países latinoamericanos, lo que ha pasado en los últimos 10 años, todos han ido bajando sus tasas de impuestos, nosotros las hemos ido subiendo. Y eso hace que seamos menos competitivos. Hay señales también de certeza jurídica que están involucradas ahí, como es el hecho de otorgar algún grado de invariabilidad. Ahora ya no solo a la inversión extranjera, como era con el DL600, sino que a todas las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a partir de cierto monto. El proyecto de ley también se hace cargo de temas de permiso, ya lo habíamos hablado antes. Sí. La verdad es que tenemos este mal récord de ser el país más engorroso de la OECD para sacar adelante proyectos de inversión. Hay que hacerse cargo de eso. Insisto, hay otros proyectos en paralelo que también tienen que abordarse en esta materia, pero ciertamente es bien urgente, como también lo es algunas medidas sectoriales particulares que permiten destrabar sectores que tienen un enorme potencial y que sin embargo han estado relativamente estancados en los últimos años. Y hemos escuchado también en las últimas semanas datos que se han entregado a través del ministro de Hacienda sobre endeudamiento mayor a los que creíamos que estábamos. Nos hace quedar la sensación de que estábamos peor de lo que creíamos, quizás algunos, o Vox Populi. ¿Usted tenía esa sensación de antes? ¿Había esa sensación afuera o en ustedes que estábamos peor de lo que realmente nosotros estábamos viendo, analizando, reconociendo? A ver, primero, en los años anteriores veníamos observando que efectivamente se hacían estimaciones que sobreestimaban los ingresos fiscales, y eso conlleva que cuando tú crees que tienes más ingresos de los que realmente obtienes, gastas más de lo debido, y por lo tanto una sobreestimación sistemática en los ingresos devino en un aumento inesperado de los déficits por sobre las metas que se ponía la administración anterior. Esa percepción estaba. Ahora, lo que se ha ido revelando en los últimos meses es que efectivamente la situación está más deteriorada, y eso hace que la convergencia fiscal se vea relativamente postergada, porque cuando tú partes de un punto inicial más deteriorado, difícilmente puedes lograr los objetivos que habías anunciado en periodo de campaña. ¿Por qué esto para nosotros es importante? La verdad es que un déficit sostenido, que es cuando, insisto, tú gastas más de lo que ingresas, redunda en aumentos de deuda, o también lo que ha pasado en los últimos años, reducciones en los fondos de reserva que tú tienes. Y eso va generando una percepción país de mayor fragilidad fiscal y de menor sostenibilidad de tus cuentas fiscales. Eso obviamente redunda, porque si tú esto se te arranca, termina generando una clasificación de riesgo peor para el país, acceso a financiamiento más encarecido, y eso afecta a todos. O sea, eso no es solo que vamos a destinar más fondos públicos a pagar intereses, sino que tiene un costo de oportunidad en gastos sociales, sino que también afecta al mundo privado y a las personas en su acceso a financiamiento. Sí. Hablamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, esta mañana en Primera Pauta. A ver, en la economía importan mucho los números, evidentemente, las señales que se
benefician al mercado internacional y nacional, pero también importa la política. A propósito de estos déficits, a propósito de la discusión que estamos viendo entre ministros de Hacienda y exministros de Hacienda, porque ese es el nivel en el que estamos con la conversación hoy día, que es bien inusual que se haya dado una discusión así. ¿Cómo ve usted, como presidente de la CPC, una acusación constitucional contra un exministro de Hacienda? En la perspectiva de las señales que puede dar. Se lo planteo porque Marisol Peña venía el fin de semana en el Mercurio, la expresidenta del Tribunal Constitucional, señalando que el riesgo enorme de una acusación constitucional como esta es el resquebrajamiento del Estado de Derecho. Mira, yo la verdad es que preferiría no pronunciarme porque pienso que las acusaciones constitucionales, si bien son una alternativa que nos da la Constitución, el hecho de que se han intentado en tantas ocasiones desde todas las veredas políticas, efectivamente tiende a desvirtuar un poco el instrumento. Pero dicho lo anterior, yo creo que más allá de cómo se emplaza a las autoridades entrantes o las autoridades salientes, es importante tener una discusión con altura, con transparencia. Creo que le hace muy mal al país que entre una nueva administración y se encuentre con deudas impagas o con deudas de arrastre, que eso no le permita tampoco llevar a cabo una agenda que le ha comprometido a la ciudadanía. Y lo digo porque nosotros estamos en una economía que en los primeros 4 meses del año viene decreciendo. Y cuando tú tienes esta situación, primero cuesta mucho levantar, a pesar de que yo soy optimista porque veo que hay muchos proyectos de inversión que han ingresado al sistema de evaluación ambiental a partir de marzo, y también veo que la Corporación de Bienes Capital ha visto un aumento en el catastro de proyectos de inversión. Pero dicho lo anterior, cuando tú tienes tal estrechez fiscal, te obliga a una reducción de gastos importantes y por lo tanto probablemente el sector público no va a aportar a acelerar la economía. Y tú, cuando tienes problemas de debilidad laboral, cuando requieres más aceleración de crecimiento, uno esperaría, una agenda importante de obras públicas, de viviendas sociales, pero cuando te das cuenta que no hay recursos para eso, al menos durante este año, o sea, obviamente es un problema para retomar mayores tasas de crecimiento. En ese sentido, ¿usted considera que es bueno que el gobierno entrante haya puesto luz sobre las cifras que dejó el gobierno anterior? O sea, más que bueno o malo es necesario. Nosotros tenemos que contar con cifras coherentes y creo que esa discusión, ese debate sobre transparencia de nuestras arcas fiscales, qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer, es un debate que necesitamos tener si queremos abordar seriamente una agenda de políticas públicas que vuelva a acelerar el crecimiento económico. Susana, y esa discrepancia que había, esa distancia entre la proyección de números que se hacía y los que se obtuvieron, pero durante 4 años consecutivos. ¿Ustedes tenían conciencia de eso? ¿Les sorprendía que siguieran con esa distancia? Algunos decían, fue un error de cálculo, no es más que eso. ¿O es más que eso? No, a ver, por ejemplo, nosotros estuvimos en la discusión cuando se aprobó la ley de cumplimiento tributario y que se hacían estimaciones muy optimistas respecto de cuánto iba a recaudar y lo cierto es que terminó siendo un cuarto de lo que se había presupuestado. ¿Y en ese momento a ustedes ya les parecía demasiado optimista? Sí, nosotros fuimos parte de las discusiones, tanto en el Congreso como con las autoridades, y veíamos que había una sobreestimación de ingresos y eso se fue confirmando, ¿no? De hecho, si uno revisa de alguna manera los informes financieros, uno ya podía prever que no iban a terminar con los números que se esperaba. ¿Y a quién se lo hacían ver, perdón, a quién se lo hacían ver ustedes esto? Ojo, esto es demasiado optimista, este número que nos están entregando. Nosotros siempre hemos participado de los debates tanto públicamente a través de los medios como en los debates legislativos. Siempre nos hacemos parte de la discusión, vamos al Congreso, como lo vamos a hacer ahora con el proyecto de ley de reconstrucción, y por supuesto también en todas las instancias que tuvimos para conversar con las autoridades. Lo último, estamos pasados, Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Me interesa saber su opinión respecto del crimen organizado, de los temas de seguridad. Hace ya mucho tiempo que ustedes, los empresarios, vienen señalando, se han reunido con la fiscal nacional, fundamentalmente pidiendo colaborar, ver cómo avanza. Lo que pasó con el Tren de Aragua la semana pasada, la información de que entraron al sistema financiero, ha prendido las alarmas a nivel de la sociedad, pero ¿qué piensa el empresariado de esto? Porque cuando uno mira economías de la región, se ven muy afectadas por el dinero negro, digamos, ilícito que entra en la economía formal.
Sí, mira, evidentemente todo el tema de seguridad es un gran tema para las personas y también para el mundo de la actividad productiva, porque finalmente es una condición mínima de garantías para poder desarrollar inversiones, hacer negocios, emprendimientos en un país. Por lo tanto, obviamente vemos con la máxima alerta todas estas noticias que se dan a conocer. Un tema que nosotros estamos trabajando y que aprovecho de comentarlo es específicamente sobre economías ilícitas. Uno siempre tiende a hablar de narcotráfico, de drogas, pero hay todo un mundo en torno a economías ilícitas que incluye no solo el comercio ilegal, incluye el contrabando, incluye... Bueno, eso es crimen organizado, digamos, que todo detrás, eso. evidentemente, claro. hay crimen organizado. Más que drogas solamente. Exactamente. Hay robo de materias primas. Acá ya antes hablábamos de madera. La verdad es que hoy día tú puedes hablar de salmones, de robo de automóviles, de cables de cobre. Fraudes en internación de cosméticos, de productos de aseo, que no cumplen con la normativa. Nosotros ahora el 2 de julio vamos a dar a conocer este trabajo que hemos hecho y lo hemos hecho muy de la mano también con servicios públicos. O sea, creo que todo el trabajo que se puede hacer de colaboración público-privado es fundamental para abordar estos temas. Y en lo específico de lo que tú me preguntas, mira, acá se ha cuestionado mucho a la banca, pero lo cierto es que existen canales de comunicación muy estrechos entre movimientos que son sospechosos. Estos son informados a la unidad de análisis financiero. Esa información probablemente es tanta que al servicio de la UAF le cuesta procesarla. La información se ha dado a conocer, ha estado vigente. Y se tiende a confundir con la discusión del secreto bancario. Que está muy en boga en este minuto. Está muy en boga. Y yo solo quiero decirlo, hoy día la banca tiene sistemas 24/7, cada vez que se le solicita en menos de 24 horas, la información está disponible. Por lo tanto, no hay un problema operativo, acá los sistemas están funcionando, pero cuando hablamos de levantar el secreto sumario sin mediar una solicitud, bancario, que dije, no sé, sí, sumario. Bancario, sin mediar una orden judicial, también, ojo, estamos en el borde de una discusión que no dice relación con proyectos como el que vamos a ver que se va a implementar de datos. Somos el único país junto con Australia que tienen este nivel Susana. De rigidez. Es que no hay rigidez y ese es el punto que yo quería hacer. O sea, acá cada vez que se solicita información a la banca, menos de 24 horas, porque hay 24/7 de trabajo. Fiscal Barro hablaba de 2 a 3 semanas. Muchas gracias por habernos permitido esta conversación. 7:59. Muchas gracias. Susana, muchas gracias. Chao.